Señor Javier, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Sí me acuerdo, Ah, ¿eh? Sí me acuerdo de cuando del ¿Ah, IREF, ¿eh? sí? Sí, sí, sí. Claro, sí, además la formación de Exos era en ese momento algo muy novedoso entre nosotros, que estábamos además terminando, yo creo, la carrera o habíamos justo terminado esa carrera. Y de hecho yo tengo compañeros que lo hicieron y siempre era como algo a mirar. Uy, qué novedoso, qué cosas más chulas están trayendo aquí. Sí me acuerdo, que me acuerdo mucho. Y además creo que estabas tú en otro proyecto, me parece. No estabas con la OMS ahora. No, ahí estaba en el laboratorio de fisiología del esfuerzo del INEF de Madrid, estaba pues con todo el tema de pruebas de esfuerzo, con proyectos, yo creo que terminamos uno de con lucha y empezábamos a hacer uno de el proyecto este de personas con sobrepeso y obesidad. Yo creo que empezábamos ahí. Hmm. Entonces, estábamos ahí en esa fase. Bueno, Javier, muchísimas gracias porque sé que tienes la agenda tocada No, y muchas para gracias a hacernos vosotros. un huequito. Javier, lo primero, Obesity Management School. Ya el nombre lo dice todo. Pero bueno, en un sector en el que la imagen de la pérdida de peso y tal, como es el del fitness y la actividad física, tiene otra serie de connotaciones. ¿Era necesario plantear este tipo de proyectos para empezar a diferenciar cosas? Pues para mí sí, a ver, es una opinión personal, pero yo a ver, y a mí el fitness, lo que es el fitness como tal no me gusta, no me siento representado por sus valores y es la realidad. Entonces yo quería otra forma de educación y otra forma de aprendizaje y lo que veía era que los entrenadores, sobre todo los entrenadores, porque empecé así, pues teníamos unas cadencias que en el sentido que nos faltaba pues, conocimiento en temas de fisiología, conocimiento en temas de más endocrino, conocimiento en tema de pues eso, el microambiente de lo que puede generar la obesidad. Y luego, sobre todo, cómo entrenar a una persona, que yo decía, pero si en la carrera no hemos tenido ni una sola asignatura de cómo entrenar a una persona que puede tener un exceso de peso y tiene sus condicionantes. Entonces yo decía, joder, esto es necesario. Y sí, para mí, por supuesto, fue necesario. Y de hecho yo lo planteé para hacer en la propia universidad, ¿eh? O sea, yo lo planteé como un máster específico en la universidad. Lo que pasa es que, bueno, pues lo público pues siempre tiene unos papeleos y unas cosas detrás que cuesta mucho. Entonces, yo que tengo poca paciencia en ese sentido y llevaba muchos años en lo público, porque yo tenía una plaza fija, pues decidí pedir una excedencia bueno, pues probar con este proyecto de Obesity Management School y estoy contento, o sea, me está aportando mucho. Sí, porque una de las cosas que a mí más me gusta de vuestro proyecto es que tratáis el tema de la obesidad desde un punto de vista no solo fisiológico, sino social también. Es decir, le damos una. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que cuando una persona quiere perder peso, hay unos condicionantes detrás. Es decir, ¿estamos seguros de que esta persona quiere perder peso porque quiere tener buena imagen? ¿O Claro. hay una afectación global? Antes de entrar puramente en la obesidad, ¿no? Sí, en ese sentido yo muchas veces hablo con la gente y se lo digo. La gente quiere perder peso, pero ¿por qué quiere perder peso? ¿Solo por una cuestión de playa? No, estamos hablando de una epidemia, aunque está mal utilizarlo, a nivel social también. Sí, bueno, y además se ve muchísimo, es decir, que luego cuando vas rascando, yo siempre lo digo, cuando nosotros empezábamos a pedir a la gente al inicio de un programa de pérdida de peso que nos escribiera una carta donde nos contaba su experiencia con la pérdida de peso y cuándo creían ellos que había empezado todo el problema, te dabas cuenta que había factores que si tú no hacías eso y le dedicabas el tiempo a entender el pasado de la persona, daba igual lo que hicieras. Es decir, porque había problemas con los padres, había problemas de bullying en el colegio, había problemas de autoimagen que se comparaban con lo que ve ahí ahora en las redes, que es una locura. Es decir, ahora hay mucha comparación de cuerpos sin saber realmente qué hay detrás de ese cuerpo. Es decir, que tú no sabes si ese cuerpo que tú ves super fit tiene un problema de trastorno de la conducta alimentaria o tiene sus problemas psicológicos, pero tú ves un cuerpo con el que quieres parecerte a él y simplemente no aceptas a lo mejor lo que tú tienes. Entonces, claro, socialmente luego hay una presión bestial. O sea, bestial. Es decir, la familia. Imagínate, yo me acuerdo mucho de una persona que quería perder peso, pero claro, todos los fines de semana se iba al pueblo y su entorno, su familia,
era de juntarse y comer mucho. Entonces, claro, la propia presión de la gente pero ¿qué estás haciendo? Joder, es que parece que si tú estás bien de peso, pero deja de comer solo eso. Entonces, claro, todos los fines de semana, todo lo mismo, faltando al respeto de lo que la persona ha tomado la decisión, buena o mala, pero ha tomado una decisión. O la apoyáis o no molestéis tampoco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo vuestro no tiene por qué ser lo bueno, ni lo de la otra persona, pero en ese momento ha tomado esa decisión. Y además tiene unos profesionales que le están diciendo por los motivos, que yo eso siempre lo digo, la gente dice, no tengo motivación, es que no tienen los motivos suficientes o no has entendido los motivos por los que estás haciendo cada cosa. Entonces, claro, nosotros intentamos hacerlo, yo desde ese punto siempre he intentado que OMS tuviera los valores siempre muy fuertes. Es decir, que intentar siempre, yo siempre digo, humildad sobre todo, intentarlo, por lo menos, y tener gente cerca que te diga, oye, mira, tienes que ser, bajar, siempre bajar. Luego, decir la verdad. Hay gente que no le gusta que le digan que a nivel fisiológico puede haber problemas y que se puede convertir en una enfermedad, porque también vivimos en un mundo de wonderful. Entonces, sí, es social, por supuesto. Tú puedes tomar tus decisiones, David, pero hay una parte fisiológica, hay una parte que yo te tengo que contar, que yo tengo, o sea, la obligación como profesional mía es contártelo. Otra cosa es que tú lo aceptes o no, y tú quieras decir, no, es que yo emocionalmente quiero que soy feliz y no sé qué. Vale, pues puedes ser feliz perfectamente, pero hay algo a nivel interno que te puede estar haciendo daño. Tú tomas la decisión, pero con conocimiento. Entonces esa era la idea básica. Has mencionado antes una cosa y yo también te voy a decir que estoy de acuerdo contigo, y es que tú no te alineabas con los principios del fitness. No. Yo voy a ser muy claro. Yo creo, y corrígeme si me equivoco, que desde el fitness se están mandando mensajes incorrectos de cómo enfocar la obesidad, ¿no? Se están mandando mensajes de si quieres puedes, con esfuerzo, con no sé quién y tal. Y realmente una persona que tiene un problema real de obesidad, igual ese mensaje le produce rechazo. Mucho, mucho, porque no todo el mundo puede. O sea, no todo el mundo puede y de hecho yo, aunque esto sorprende a veces cuando lo digo, yo a muchos entrenadores, en este caso, les digo, mira, si es que os tenéis que preparar para entender la obesidad, entenderla y saber entrenar con una persona que tiene un exceso de peso, aunque no pierda peso. ¿Por qué? Porque vais a mejorarle la calidad de vida, pero de manera exponencial. Pero a lo mejor el peso no se ve tan modificado. Lo que pasa es que en cuanto a habilidades motrices, en cuanto a que sea capaz de repente subir 2 plantas, que sea capaz de atarse unos cordones, que sea capaz de coger a su sobrino o a su nieto, todo eso tiene un valor incalculable. Y la gente, como socialmente vivimos en un entorno que es muy complejo perder peso, al final lo que tenemos que aprender es, oye, mira, ¿cuáles son los eslabones débiles de una persona con obesidad? Pues puede ser que tenga los tobillos débiles, la rodilla, la cadera, los hombros suelen sufrir mucho también. Oye, pues vamos a trabajar sobre esas bases y luego, a partir de ahí, ya vamos a ir mejorando. Pero todo eso requiere tiempo y aceptación por parte de la persona de que requiere tiempo y que a lo mejor el peso se va a empezar a perder un poquito más tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, que ha habido un marketing desde hace muchos años y ahora sigue habiendo de pierde peso rápido y sin esfuerzo. Frente a eso, pues yo intento sacar Obesity. El que se quiera unir, que se una. El que no, pues que siga con lo otro. O sea, yo es igual, no pienso que una cosa sea mejor que otra. Creo que durante años han estado engañando a mucha gente y lo que te digo, una persona que puede tener exceso de peso y vivir perfectamente bien, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que si se mantiene en el tiempo y aparecen problemas, puede generar muchos problemas. Y eso tienes que entenderlo. No, estoy completamente de acuerdo. Yo no solo creo que el elemento fitness se ha pervertido mucho de su esencia inicial, ¿vale? Y creo que al final se están mandando determinados mensajes que no ayudan, ¿no? Porque en el mismo caso podemos poner con la mecánica de carrera, en 5 semanas corre tu primer maratón, define en no sé qué dónde. Entonces yo creo que al final estamos jugando con las expectativas de la gente y cuando el obeso tiene
esa connotación social detrás de rechazo de la familia, rechazo de su imagen corporal, mis amigos se ríen, sobre todo cuando vamos a estratos más pequeños, ¿no? Jóvenes, adolescentes y tal, donde realmente no quieren perder peso porque ellos no entienden el concepto salud, como lo pueda entender yo o lo puedas entender tú. Ellos se ríen de que le llaman gordita, no puede irse a la playa y tal, entonces quiero perder peso. Entonces, claro, juegas con ese elemento y ahí es donde realmente empieza el problema, que vas a provocar que eso se mantenga en el tiempo. Claro, y juzgan mucho, es decir, yo he aprendido mucho de los psicólogos, ¿eh? Para mí un gran cambio fue empezar a trabajar con Santos y con Tatiana, que son especialistas en el trastorno de la conducta alimentaria y que me corrigieron muchas cosas. Y tenían razón, es decir, que yo tenía una visión ahí un poco equivocada de algunos términos, que está muy bien además como profesional eso, que seas capaz de corregir y ir cambiando con eso, con las pequeñas cosas que te van aportando otros profesionales que son especialistas y bueno, pues a partir de ahí se va generando una masa crítica fuerte para intentar transferirlo o divulgar de otra manera. Porque ahora mismo hay mucha divulgación. Sí. Lo has dicho antes, ¿no? Vivimos en la era de la información en la que estamos más desinformados. Entonces, bueno, pues aportar un poquito un grano de arena ahí en ese sentido, si se puede y si gusta a la gente. De momento está gustando porque cuentas cosas que nunca han contado. Desde luego que sí. Javi, aunque la pregunta suene un poco extraña, a ver si soy capaz de hacerla. ¿Cuándo empieza la obesidad? ¿Cuándo y cómo empieza la obesidad? Pues mi experiencia es que depende mucho, ¿vale? Depende de la persona. Y esto siempre lo remarco. Depende si la persona lleva desde los 5 o 6 años o si de repente ha habido un confinamiento de 2 meses y tú has cogido 10 kilos, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Si hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es normalmente en una edad de entre los 8 y los 12 años siempre suele haber una cosa, un aspecto de tu vida que te marca y que la relación que tienes con ese acontecimiento te va marcando en tu relación con la comida, con el ejercicio, con muchas cosas. En esa franja de edad, fíjate que somos muy jovencitos, pero sí que mi experiencia es que hay mucha gente que en esa franja de edad ha tenido algo con los padres, con el colegio, con su relación con la comida, con el tema del colegio, pues en las clases de educación física, muchas cosas de esas han hecho que luego todo vaya evolucionando poquito a poco, como pues eso, como yo lo digo muchas veces, como va evolucionando una enfermedad que es muy progresiva. Entonces tú no te das cuenta, pero poquito a poco se van generando hábitos o se va generando un microambiente dentro de tu cuerpo que llega a un punto en el que yo digo, si se cronifica, y esto yo sé que hay muchos psicólogos que no les gusta, pero en el momento que se cronifica, ahí ya hay muchas repercusiones que son muy complejas de revertir. Es decir, que posiblemente ya siempre vamos a tener que estar muy pendientes. Tenemos que estar siempre, es decir, a mí me gusta, me gusta entrenar, pero yo sé que si llevo una época de mucho trabajo me cuesta gestionar mis tiempos de entrenamiento y de hábitos, ¿no? Pues eso yo siempre tengo que estar pendiente, pero una persona que ha pasado por ese proceso y que ha hecho muchas pérdidas de peso, le va a costar mucho más. Y ya está, no, ¿pasa algo? No pasa nada, pero acéptalo. O sea, si es que ya hay estudios, hay revisiones, hay metaanálisis que te están diciendo eso, ya está, no pasa nada. Vas a tener que ir un poquito más lento y ya está. Ahora, si tú te comparas con otro, ahí está el problema. Pero el foco no es la pérdida de peso. El foco es que tú te estás comparando por algún motivo con algo y tienes una imagen que puede ser que no sea real de lo que tú quieres. Entonces yo esto, por ejemplo, mira, David, esto es súper curioso. Hay una cosa que es los valores, ¿no? Los valores, hay gente que dice, pero los valores y la obesidad, sí, fíjate. Hay gente que le haces una lista, dices, pon en una lista tus valores, tus principios, a qué le das prioridades. Y la gente dice, a la familia, a la salud, a la educación, ¿no? Vale, familia y salud. Y de repente tienen tanto trabajo que dejan de lado la salud, dejan de lado a la familia y dices tú, pero si tus valores son estos y realmente el trabajo está aquí, ¿por qué luego la realidad es esta? Y entonces ahí entra un agobio. Yo no digo que sea la solución cambiar todo de manera drástica. Significa que aceptes que esto está así y si el trabajo es lo que te está generando esa tensión, ver qué se puede hacer con un especialista para
Y si no tienes dinero para un especialista, hay muchos vídeos, hay mucha formación gratuita, hay momentos de reflexión. Yo siempre he dicho, esta cuarentena era buenísima para reflexionar y para empezar a comenzar a hacer cosas buenas. Y hay mucha gente que no ha reflexionado absolutamente nada. Es decir, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cómo estoy viviendo, si lo que estoy viviendo me gusta, si no me gusta, qué puedo hacer ahora, cómo no lo... Entonces, todo eso, esa escala de valores, cuando falla, también falla mucho y ganas peso por esa escala de valores. Entonces, la gente no entiende que eso te va a condicionar al resto de tu vida. Me encanta que hayas dicho lo de, perdona que te haya interrumpido, me encanta que hayas dicho lo de la época de reflexión, porque es algo que llevamos diciendo un tiempito. Sigue, sí, Javier. Es que, pero si es que tú fíjate, si la gente ahora es muy bueno que quiera salir a correr y que quiera salir a hacer bici, pero hay que mantenerlo. Es decir, esto no vale con que tú salgas la primera semana, te lesiones y no lo disfrutes, porque simplemente te hayan dicho o hayas escuchado, hay que perder peso, porque si no, si viene otro rebrote, te puede dañar más. Ahora lo que hay que hacer es cuidarse, intentar mantener unos hábitos de vida buenos, y empezar a entrenar con cabeza y empezar a comer, alimentarse con sentido común. Es decir, ni dietas ni nada, sentido común. Y es decir, si tú durante esta cuarentena has visto que comiendo te generaba ansiedad porque veías que había 400 muertes todos los días y te generaba ansiedad y tú comías, a lo mejor tienes un problema con la relación con la comida. Reflexiona sobre ello y empieza a tomar medidas para solucionarlo. Porque a lo mejor el entrenamiento no es tu problema, a lo mejor es la comida o la gestión emocional con la comida. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues complejo, es muy complejo. Yo siempre digo, yo entiendo que hay que simplificar las cosas para que la gente lo entienda y yo a veces simplificando me equivoco, pero la obesidad en sí, el exceso de peso es compleja. O sea, yo siempre digo, si yo estoy constantemente estudiando y cuanto más estudio, David, más cuenta me doy de lo poco que sé. Digo, pero si sé esto de una cosa que es enorme, enorme. Por eso me apasiona tanto, porque es que yo sé que podría estar toda mi vida estudiando de obesidad y pérdida de peso. Toda la vida. Lo básico es sencillo. Ahora, entender la complejidad, entender cómo el tejido adiposo se pone enfermo y el sistema inmune, no el tejido adiposo, el sistema inmune es el que altera y genera una inflamación que si se mantiene en el tiempo puede generar un microambiente dañino en el cuerpo que te puede llevar a problemas de diabetes, problemas de crecimiento tumoral, problemas de osteoporosis. Eso es, pero alucinante, alucinante. O sea, el cuerpo humano, cómo responde el cuerpo humano es alucinante. Podríamos decir que la obesidad empieza como un problema conductual y se acaba cronificando como un problema fisiológico. En muchos casos sí, no en todos, ¿eh? O sea, que es lo que te decía. Hay una parte psicológica que sí, que está clara que para mí es fundamental, pero hay otra parte que puede ser por un... Mira, esto también te lo decía, es que por eso hay tantos dependes. Había gente que, imagínate, yo me acuerdo siempre de un hombre que consiguió una pérdida de peso muy buena, entrenando muy bien, cambiando los hábitos de alimentación, pero los cambios de alimentación los hacía su mujer, que era la que cocinaba. Él no sabía cocinar, pero la mujer pues murió, tuvo un accidente y se murió. Y entonces el hombre, claro, tienes una situación de estrés emocional, no sabes cocinar, por lo tanto, ¿qué es lo que haces? O comes cosas que están ultraprocesados, que están preparados, o sales a comer fuera. Y además con una regulación psicológica pues compleja, ¿no? El problema ahí posiblemente son las dos, ¿no? A lo mejor el hombre empieza a estar mejor, pero no sabe cocinar. Si nadie le enseña cómo tiene que cocinar, si nadie le enseña cómo tiene que comer cuando coma fuera, el problema del peso va a ir creciendo progresivamente. Entonces, hay que evaluar muy bien la situación de cada persona. Hay alguien que puede ser fisiológico, puede ser genético. Es decir, hay gente que sí que tiene un problema genético que puede influirle. O incluso, como decía yo en alguna otra charla, David, si tus padres, por ejemplo, si eso ya se sabe en la epigenética, si tus padres han pasado por un proceso de exceso de peso y en el embarazo
sobre todo el último trimestre, también estás nutriéndote o malnutriéndote porque la madre no come bien, no sabe que lo está haciendo mal, a lo mejor incluso. Y luego durante los 3 primeros años, 5, que tú no tomas decisiones, estás malnutriéndote, pues oye, ¿qué culpa es tuya si no tienes culpa? Si tú no tienes responsabilidad ante eso, es decir, a ti te ha llegado y ahora tienes que tomar medidas para evitar una cosa que te ha llegado y aceptarlo, y luego nosotros acompañarte como profesionales, acompañarte en el proceso, dándote pinceladas que tú aceptarás o no, pero tienes que ser tú, es decir, el responsable vas a tener que ser tú finalmente. O sea, yo siempre lo digo, mi papel como entrenador es que tú no me necesites. O sea, yo no quiero que me necesites. Si luego dices, oye, tío, es que tú eres tan bueno que yo ahora, mira, ahora me quiero preparar esto, o ahora quiero tener, o es que entrenando contigo estoy tan a gusto que quiero seguir. Pero en el fondo yo tengo que tener la seguridad de que has aprendido lo suficiente como para que no me necesites. Es muy curioso porque ya es la segunda coincidencia que dice que tenemos, es lo de nosotros trabajamos para que no nos necesites, que es otra de las frases que tenemos que hacer. Escucha, y fíjate, David, que eso es una cosa que llama mucho la atención Sí, muchísimo, muchísimo. A la gente le llama poderosísimo. ¿Cómo que no te necesito? Entonces se acaba mi negocio. Digo, ¡ay, no, qué cortito de miras somos, eh! Todo lo contrario, porque, es decir, esa persona que tú... yo lo pongo en una imagen muchas veces con los ruedines de las bicis. Al principio, cuando montamos en bici, tenemos que ir con ruedines, incluso con nuestro familiar atrás que nos está sujetando. Nos quitan los ruedines y el familiar sigue. Y llega un momento que tú lo haces solo, de manera independiente, y lo disfrutas. Y has disfrutado de todo el proceso. Pues esto es lo mismo. Es decir, tienes que montar en bici tú solo. No me puedes necesitar constantemente. Si no, yo estaría fallando. Sí, no, desde luego que sí. Pero vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que, fíjate, que la reflexión también nos lleve a este sitio. Mira, nosotros en readaptación, que nosotros, por así decirlo, nos gusta ese campo, no nos gusta decir somos especialistas, ¿no? Pero decimos, estamos condenados a entendernos con otros profesionales, véase con el fisio, tal, y no se puede concebir la readaptación de lesiones desde una única perspectiva, de ninguno de los profesionales. Yo ahora te voy a hacer la pregunta desde el punto de vista de la obesidad. ¿En la obesidad estamos condenados a trabajar en equipo por el bien del paciente y cuanto antes nos demos cuenta mejor? Sí, ahí el problema del equipo es el dinero. Es decir, la gente que pueda pagarlo o no pueda pagarlo. Y claro, por eso hay tanto contenido ahora que es bueno, que es gratis, que hay que gestionar. Y luego hay que dar un contenido, es decir, por ejemplo, vosotros en Qualis estáis dando contenido muy bueno gratis. ¿Vale? Gracias. Y bueno, pues oye, nosotros desde Obesity intentamos también ofrecer cosas gratuitas. Hay otras que tienes que vivir y tienes que hacerlas de pago. Pero luego hay muchas colaboraciones. Yo, por ejemplo, ayer hice una charla de la Federación Española de Diabetes, era gratis y era para la población general. Pues oye, esto es gratis, te están dando consejos, te están dando remedios. Luego puedes hacer paquetes para que te salgan más rentables o tener ideas de aplicaciones que hay muy chulas, que funcionan bien. Bueno, pues ir ajustando. El grupo, por supuesto, es decir, yo considero que sin el grupo, o sea, sin un buen psicólogo, sin un buen nutricionista o buen entrenador, lo que pasa es que sí que hay que diferenciar y hay que ser humildes, por eso te decía que hay gente que dices, si el entrenamiento no es tu problema, es que no me necesitas a mí. Tu problema es el psicólogo, o sea, tu problema es que tienes que ir al psicólogo, trabajar tu regulación emocional y cuando ya estés más tranquilo, vente conmigo, que lo vamos a disfrutar el entrenamiento de una manera bestial. Pero hasta que tú no, esa parte tú no la hayas solucionado, conmigo, o sea, te puedes encontrar mejor, pero no es el foco. Es decir, nos estamos equivocando de foco. Entonces, también hay que ser honestos. Hay mucha gente, por ejemplo, la lucha entre los fisios y los educadores físicos, ¿no? Hay mucha gente con obesidad que necesita rehabilitación. Es decir, que tú les ves andando y dices, es que esto... Es que esto no es un problema de entrenamiento. Esto no es un problema de entrenamiento. O sea, que el fisio esté, a mí me parece perfecto. Ahora, hay otra gente que puede andar, que se puede mover, que puede hacer muchos ejercicios, que no tiene dolor. Oye,
la palabra educador físico a mí me gusta mucho porque es que estás educando al movimiento, ¿no? Entonces, yo que también me considero maestro y profesor, ¿no? Por eso tengo magisterio, la palabra maestro me encanta, yo estoy educando a la persona para comenzar el movimiento, que no lo ha hecho a lo mejor cuando tenía que hacerlo y lo tiene que hacer cuando tiene 30 o tiene 50 años o 80. No, no, es muy claro. Vayamos un poco a esa parte del trabajo del entrenamiento, porque claro, lo primero, entrenar a un obeso no es entrenar a una persona que quiere perder peso para el verano, eso ya ha quedado claro, ni entrenar a una persona que quiere perder peso. Pero vamos a empezar a plantearnos ese entrenamiento, ya un poco más entrando en materia, Sí, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? Repito, ya hemos hablado, para que la gente que se incorpora ahora, ya hemos hablado de los condicionantes psicológicos, nutricionales y tal. Ahora nos vamos a la parte de entrenamiento. Vamos a ver esa parte de la fisiología del entrenamiento del obeso. vale. ¿Cuáles son, más o menos así, cuál es el primer paso? ¿Por dónde empezar? Pues yo siempre explico que si tú entiendes la fisiología, lo primero que tienes que entender es la evaluación inicial. Es decir, para mí, en esa parte hay que gastar tanto tiempo que sea lo suficientemente bueno como para saber la información necesaria para el entrenamiento y que la persona sienta que está entrenando. Es decir, muchas veces nos volvemos locos con los test, ¿vale? Y claro, es lo que te he dicho antes, si la persona, uno de los rechazos que tiene es que cuando hacía educación física, cuando le ponían a saltar al potro, se reían de él, si yo le pongo a hacer un test, le vuelvo a llevar a una situación de estrés. Entonces, si yo no tengo en la evaluación inicial esa información, estoy fallando como profesional, ¿vale? Entonces, es muy importante hacer una evaluación inicial. A mí me gusta mucho y mira, lo voy a poner súper sencillo. Hay varios test, el test de marcha de 6 minutos. A mí, si se puede hacer una prueba de esfuerzo, que yo, joder, las he hecho y es que me apasionan porque da mucha información, pues genial. Pero si no tengo, porque no hay dinero y no hay recursos, o como me pasa que dicen en Argentina, es que aquí en Argentina no tenemos centros que hagan eso. Vale, perfecto. Test de marcha de 6 minutos. Y yo me fijo en cómo van dando, cómo va la pisada, si los tobillos van para adentro, si van para afuera, si el movimiento es más recto o van más girando, si hay una cadera más alta que otra, si pisa más fuerte, si puede llegar a correr, si se fatiga a los 200 metros, a los 600 o a los 800, si cuando va andando a la máxima velocidad puede hablar, la frecuencia cardíaca, cómo sube de empezar a andar a ir andando a la máxima velocidad sin llegar a correr, cómo recupera. Toda esa evaluación inicial, simplemente con ese test, tú fíjate que toda la información que te está dando, te prepara para el entrenamiento. Y luego, a mí hay un test que es verdad que ahora se está utilizando un poquito más, que es un test con un pequeño encoder para saber un poquito fuerza-velocidad, y que lo puedes hacer en una silla con repeticiones, porque también a nivel visual hay mucha gente que dice, pero madre mía, aquí partimos de una base muy, muy bajita. No es lo mejor porque no está validado, pero a ti te está dando mucha información. Si tú tuvieras un encoder o tuvieras algo de eso, pues mucho mejor, ¿no? Si lo tienes, tú estás viendo del punto de partida. A partir de ahí hay que marcarse objetivos realistas. Yo siempre los llamo objetivos SMART, ¿vale? Que siempre los comparo con el coche, el pequeñito que el Smart, ¿no? Que es específico, medibles, asumibles, realistas y acotados en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, quiero perder peso. Ya, pero ¿cuánto? ¿30, 5, 10? Si no hemos hecho una cosa antes, es decir, a mí me gusta como las Olimpiadas. Vale, tu objetivo es ganar una medalla olímpica, pero antes de ganar una medalla olímpica tengo que pasar por un campeonato nacional, ganar un campeonato nacional, irnos a internacionales, entrenar todos los días, con unos objetivos. Entonces, de lo que yo quiero a donde yo estoy, tengo que ver cómo lo voy a evolucionar. Pues esta primera semana quiero que aprendas 4 ejercicios de fuerza, 4 generales, globales. Te estoy enseñando para que tú los hagas tú solo, pero además el objetivo es que tú aprendas esos 4 ejercicios de fuerza, pero vamos a mejorar tu sensación percibida de esfuerzo en un punto. Si yo voy sumando todos esos objetivos o microobjetivos pequeñitos,
mi objetivo a grandes tiempos, es decir, normalmente se suele trabajar o a 3 meses o a 6 meses y lo ideal sería 1 año o 2 años, lo voy a conseguir. Pero tengo que saber qué es lo que quiero en 6 meses. Perder 6 kilos, ¿vale? ¿Es posible? ¿Es realista? Perder 30 kilos, ¿vale? ¿Es posible? Pues hombre, si te haces una cirugía bariátrica, sí. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué consecuencias fisiológicas va a tener? Lo sabes, Claro. lo asumes, lo aceptas. Entonces, a partir de ahí es eso, evaluación inicial. Una vez que tú sabes la evaluación inicial, sabes eslabones débiles, planta del pie, tú sabes, casi siempre, eso casi siempre ocurre. Entonces, lo tienes que meter en casi todas las sesiones. Planta del pie, trabajo de planta del pie porque suele haber mucho pie plano por el exceso de peso. Dorsiflexión del tobillo, la fuerza de dorsiflexión del tobillo. Técnica de carrera, por ejemplo, se puede introducir o al inicio o al final. Tema de rodillas, ¿cómo es la estabilización de la rodilla? ¿El glúteo trabaja bien? ¿Está trabajando bien el glúteo? ¿Están trabajando bien todo el grupo muscular del cuádriceps, de los isquios? ¿Hay una buena regulación y equilibrio? ¿Te duele la tibia cuando andas? ¿La grasa que tú tienes acumulada puede ser que te esté bloqueando la articulación? Entonces, a partir de ahí puede haber dolores en la rodilla. La cadera, pues eso, movilidad de cadera, trabajar movilidades, disfrutar del movimiento. Es decir, todo eso lo vas a poder hacer en fases iniciales y sobre todo en periodos del entrenamiento. La sesión de entrenamiento es súper curiosa porque si yo tengo 1 hora, puedo utilizarlo en momentos de inicio o en momentos de final, de vuelta a la calma, pero estoy trabajando movilidades y al final la gente con obesidad muchas veces la movilidad está muy reducida. De hecho, tú le pones tumbado y le dices, quiero que te pongas de pie. Y entonces evalúas, esto lo tienes que intentar hacer también que no haya gente, ¿vale? En un sitio, por eso las boutiques son muy interesantes ahora en este proceso de especialización, porque esto no sería bueno hacerlo con mucha gente alrededor, porque claro, a mucha gente le cuesta. Entonces, pero si tú estás en una sala tú solo, dices, a ver, túmbate boca arriba y intenta levantarte. Y a partir de ahí tú estás viendo toda la movilidad de la persona y estás viendo que se apoyan con los codos, por lo tanto el core hay que o toda la zona abdominal hay que trabajarla. La fuerza, se impulsan con los hombros. Entonces todo lo que es press de banca, apoyos de hombro de zona superior, todo el trapecio tienes que trabajarlo. Pero tienes que entender, tienes que verle, tienes que, como decía, yo siempre digo que Alberto Bataller, que fue otro de mis maestros, pues siempre decía el arte del entrenamiento, ¿no? Y yo tengo una parte científica y hay otra parte de arte que es cómo estás viendo tú y tomar decisiones de respecto a lo que tú has aprendido en tu ciencia, ¿vale? Porque, bueno, eso ya luego lo hablaremos. Entonces, a partir de ahí, tú imagínate, si les duelen los hombros, cuando se levantan porque se están apoyando y tienen mucho peso, la estructura del entrenamiento tiene que ir focalizada a la mejora de la capacidad del hombro, de movilización del hombro, estabilidad, fuerza, capacidad de mantenimiento de ejercicios isométricos, ¿vale? Todo eso es fundamental. No, desde luego que, a ver, es que justo una persona que tenemos en común tú y yo, ¿sabes quién es? Que es Víctor. A Víctor, justo, grande claro, Víctor. es que está el gran Víctor, nunca mejor dicho, está hablando porque estás hablando de muchos de los presupuestos que nosotros también tratamos de comunicar. Queda mal decir, nosotros también decimos esto. Queda mal, pero es que me estaba bombardeando el WhatsApp precisamente por eso. O sea, que digamos que lo que tú mira, ahí está Víctor. Lo que tú has dicho es, vamos a intentar acotar el problema desde el extremo, entonces lo que vamos a ir reduciendo hasta el punto de plap, ¿no? De atacar directamente ahí. Bueno, y la persona tiene que aceptarlo, es decir, tú lo que tienes que decir es que estás haciendo un embudo. Es decir, estás haciendo un embudo pequeñito hasta que estás viendo un problema, ¿no? Entonces, a partir de ese problema, te pongo otro ejemplo. Imagínate, yo ahora estoy trabajando o colaborando con High Altitude, ¿vale? Que es una empresa de hipoxia intermitente, ¿vale? ¿Por qué lo hago? Pues porque he visto que hay dentro de una pequeña parte de la población que tiene exceso de peso que no se puede mover, o sea, es decir, tiene una movilidad reducida muy, muy grande que de manera controlada por el médico y con el entrenador se podrían hacer cosas increíbles para mejorar la calidad de vida de esa persona. Es decir, y además hay mucha literatura detrás, es decir, que ya empieza a ver, esto no es marketing, hay literatura científica,
empieza a haber entendimiento desde el alto rendimiento a la parte de la salud y a partir de ahí, ¿cómo lo tengo que aplicar? Entonces yo empiezo a decir, ¿cómo se aplicaría esto? ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo lo están aplicando desde un estudio de investigación? ¿Qué limitaciones tiene? Voy a intentar quitar esas limitaciones. Entonces, hay momentos que simplemente con unas gomas, con un trabajo de hipoxia intermitente en personas o incluso sin entrenamiento, hipoxia intermitente de alimentación, puedo mejorar mucho durante los 2 primeros meses y le estoy preparando, haciendo el embudo para adentrarle en el entrenamiento. Entonces, yo lo que intento es ese embudo. Es decir, hay muchos condicionantes. Vamos a mejorar lo que puedo mejorar. ¿Y qué herramientas tecnológicas o de conocimiento científico tengo? Y a partir de ahí, transferirlo. Entonces, o sea, yo siempre digo ciencia, experiencia y aplicación práctica. Es fundamental. O sea, eso es fundamental porque, David, la ciencia tuya, tú también lo sabes, tiene sus limitaciones. Es decir, que un estudio, incluso los metaanálisis tienen sus limitaciones de cómo ha seleccionado los estudios, qué población tienen. Normalmente, tú imagínate que muchos estudios de investigación, la población con exceso de peso es una población con una obesidad, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, sin enfermedades o patologías que le puedan rodear, sin diabetes, sin problemas de... Perdonadme, que es que se ha puesto la temperatura del móvil, casi explota. ¿Y eso? Pues no sé, ha puesto temperatura alta en el móvil y estaba ardiendo el Hombre, con la pasión con la que estabas hablando es que es normal que te miras al móvil. Y digo, esto va a explotar. Decías que hay gente en obesidad que no tiene patologías asociadas. Sí, pues eso, y que en la investigación muchas veces los estudios se hacen con personas que no tienen tipo de patología y cuando tú vas a la vida real te encuentras que viene una persona que tiene diabetes, que tiene obesidad o que tiene un problema de tiroides o que tiene... Entonces, claro, ese estudio que tú consideras que es muy bueno, a lo mejor los resultados se han dado porque la población está muy seleccionada y además normalmente los estudios de investigación siempre están acotados en el tiempo. Yo siempre lo digo, como es un estudio, un ensayo controlado, esa palabra controlado dice mucho. Significa que tienes un tiempo, que tienes un protocolo que no te puedes salir de él, que tienes otras variables que no puedes incluir aunque quieras porque no te dejan. Es decir, es que es muy difícil luego meter nuevas condicionantes. Entonces, si tú quieres cambiar la intensidad de una persona, pues cuesta mucho. Entonces, la individualización no se suele hacer. Entonces, es importante entender la ciencia, es decir, saber que eso tiene unos resultados, que tiene unos resultados con esa población y que cuando lleguen a ti, posiblemente tú lo puedes hacer, pero vas a tener que cambiar cosas. Vas a tener que cambiar cosas, seguro, casi seguro. Entonces, bueno, pues eso es importante saberlo. Vale, y vamos a hablar un poco del trabajo de fuerza, porque claro, como todo, ¿no? El consejo se pilla ahí directamente, la fuerza, velocidad sí. Y tal. Un obeso es incapaz de empezar a trabajar con fuerza, velocidad, ¿no? Bueno, a ver, si tú haces carga, o sea, es decir, pueden tirar, por ejemplo, balones medicinales de 2 kilos, pueden sí, pero trabajar me refiero a que el objetivo es el trabajo de fuerza, velocidad con ese obeso, aunque puedan hacer trabajos de fuerza, evidentemente, lo sabemos, pero no va por ahí, va por un poco por la aplicación lógica de lo que estabas diciendo de la ciencia. Es decir, la fuerza, velocidad y tal, a ver, estamos hablando de personas que a lo mejor ni coordinativamente son capaces de descender, entonces a lo mejor lo primero es simplemente que experimenten carga directamente. Sí, si la persona ha sido sedentaria y nunca ha hecho nada, sí. Si la persona, yo, por ejemplo, David, es lo que te digo, si la persona era un exjugador de rugby que durante 5 años se ha dejado y ha cogido 15 o 20 kilos, pero su percepción del esfuerzo es muy buena, ha entrenado a altas intensidades, ha hecho entrenamientos muy, muy, muy exigentes y en una adaptación anatómica de 3-4 semanas está preparado para poder hacer entrenamientos de intensidades altas de fuerza, oye, pues lo de siempre va a depender de la persona. Ahora, esta mujer que no ha hecho ejercicio toda la vida, en toda su vida, que lo máximo que se ha movido es para ir a la compra, que no sube ni una sola escalera y le dices, vamos a empezar a hacer un entrenamiento de fuerza-velocidad. Venga, vamos aquí a la sentadilla y vamos a hacer sentadilla con salto. No, claro que no, pues hombre, lógico que no. Pero
sí que en alguna sesión puedo incluirle algún ejercicio para que vaya viendo qué es y que sepa hacia dónde vamos. Sí que puedes saber que le puedes explicar por qué es tan interesante el concepto de fuerza, que lo aplica cuando se levanta, que lo aplica cuando sale a correr, por ejemplo, si tiene que coger un autobús, que lo va a aplicar en su día a día cuando coge las bolsas de la compra. Entonces, cuando ella ve que esa aplicación de fuerza que está haciendo durante el entrenamiento se aplica a la realidad de su vida, entiende el motivo, por lo tanto puede estar más motivada o más motivado, porque Sí. entiende los motivos. Lo que estás diciendo, y me he quedado que lo has hablado varias veces, es importante con la persona obesa que le mostremos lo que va a ser capaz de hacer. O sea, hay que empoderarle, es decir, ellos pueden hacer mucho. Lo que pasa es que mucha gente lo que ha tenido son experiencias siempre muy negativas y se culpabilizan de que están así por su culpa y porque no han hecho las cosas bien. Entonces, no, bueno, a lo mejor las has hecho, a lo mejor los hábitos ganadores, como decía Manuela, que es una psicóloga que yo quiero mucho, esos hábitos ganadores, estar centrado tanto en la pérdida de peso y estar centrado muy poco en adquirir hábitos ganadores. Es decir, en conseguir hacer cosas que te van a llevar a un sitio de mucho bienestar. Pues eso, ¿cómo vas a conseguir? Y cuando tú, esos microobjetivos, cuando tú tienes microobjetivos que son fáciles de conseguir y se consiguen, estás empoderando a la persona. Es decir, la estás diciendo, ¿has visto que eres capaz de hacerlo? ¿Has visto que si yo te consigo apretar un poco y tú mismo eres capaz de decir que puedo y te esfuerzas un poquito, esa cultura del esfuerzo, eres capaz de llegar? Que no es que tengamos que llegar a donde tenemos que estar en 6 meses, que es que esto es un camino. Entonces, ese mensaje hay que mandarlo constantemente, tener en el centro deportivo frases que le recuerden constantemente, mandar WhatsApp constantemente, decir, esto es un proceso, es un camino, lo vas a conseguir, lo estás consiguiendo, lo estás viendo tú. ¿Qué valor, qué puntuación te marcas tú en este entrenamiento? O sea, tú de 0 a 10, ¿cómo has entrenado hoy? Con un 6, ¿por qué? ¿Por qué has entrenado con un 6? Pues mira, porque es que hoy estoy pendiente de otras cosas, estoy no sé qué. Si hubieras entrenado con un 8, ¿qué hubiéramos conseguido? Entonces, esa es una parte que le falta al entrenador, la negociación con el propio cliente. Es decir, tener la capacidad de negociar con él y hacerle ver cosas. No que yo le obligue a ver cosas, sino que sea él el que lo vea. Sí, Si tú hubieras entrenado... llamamos nosotros el componente humano del entrenamiento. Oye, hay una parte ahí que es y que hay que hacerle llegar, es decir, que hay que aprender a negociar. Si tú dejas de hacer este ejercicio, o si tú no vienes hoy a entrenar, ¿qué es lo que pasaría? Pues pasaría esto, pasaría lo otro. ¿Y te gustaría? Pues no. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer esto. Entonces, ¿qué requiere? Tiempo. Requiere tiempo, no rapidez. Entonces, si ya el mensaje del fitness es rápido, pierde peso en 3 meses. Conseguirás tus objetivos en 3 meses. Mentira. Mentira. Conseguirás unos cuantos objetivos, pero no el objetivo final. El objetivo final lo vas a conseguir con el tiempo, con los años. Y el mantenimiento del peso, David, que no hemos hablado, es el gran olvidado. Sí, eso te iba a decir, vale, ¿y qué hay después para un obeso? Pues un gran trabajo, como todos los que entrenamos, es decir, como toda la gente que intenta mantener un estilo de vida sano, que hay condicionantes, hay esfuerzos, hay gente que le cuesta menos, pero porque lleva muchos años haciéndolo. Es decir, cuanto más repitas el hábito ganador, menos te va a costar. Si tú todos los días, antes de dormir, lees, al principio te puede costar, pero luego te va a ir costando menos y lo vas a coger como hábito. Si tú cuanto más tiempo lo mantienes, menos te va a costar mantenerlo, porque más hábitos ganadores vas a ir adquiriendo. O sea, el objetivo es conseguir, esto es como, yo qué sé, como pues cuando yo le he explicado alguna vez, he hecho alguna charla con niños, digo, esto es que hay que digivolucionar, hay que evolucionar, hay que pasar a una siguiente fase. Es decir, vas a conseguir más magias, vas a conseguir más potencia, vas a conseguir más capacidades, vas a poder enfrentar o competir mucho mejor. Todo eso hay que entenderlo. Entonces, cuanto tú vas consiguiendo hábitos ganadores, es que te sientes mejor, empiezas a comprender un poco mejor a otra gente. La comunidad es muy importante, es decir, lo que tú te rodeas es fundamental. Entonces, esos hábitos ganadores
es el objetivo real del entrenamiento. Que tú consigas aprender 4 entrenamientos y los incluyas todos los días es un objetivo ganador. Que tú salgas todos los días y consigas 10.000 pasos es un hábito ganador. Si lo pierdes un día, ¿pasa algo? No, pero tiene unas consecuencias que tú tienes que saber por qué y no obsesionarte. Pero tienes que saber que es un hábito ganador salir todos los días a hacer algo de movimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, yo creo, por eso es la parte del fitness que yo digo, esto no es coaching, esto no es wonderfulismo, esto no es, es qué hábitos ganadores dentro de la salud te hacen que tú estés bien y que fisiológicamente sepas que te están haciendo bien. ¿El entrenamiento de fuerza es fundamental? Sí, lo sabemos todos. ¿Estás preparado para ello? Sí, perfecto. No, vamos a evolucionar hacia ese hábito ganador. Pero evolución, es una evolución, estás en el mínimo. Yo creo que estás dando unas claves y yo te las voy a remarcar porque yo estoy leyendo entre líneas y sé que lo que estás leyendo entre líneas. Es decir, vamos a dejar de mandar mensajes rápidos por el miedo, ¿no? Porque claro, cuando la persona pregunta, ¿y esto en cuánto va a ser? Y tú, claro, tienes miedo a dar una respuesta, lo que realmente estás ocultando es, tú tienes miedo a dar una respuesta porque sabes que otra persona le va a decir menos tiempo que tú y entonces vas a perder un cliente. Entonces tú dices, bueno, no, dile la verdad. Dice, no lo sé el tiempo, no pasa nada. Sí. Pero son también, David, por los valores. Es decir, el entrenador tiene que tener muy claro los valores que tiene. Los pilares de trabajo. La base de trabajo la tiene que tener muy clara. Y cómo se siente, porque a lo mejor él no se siente cómodo diciéndole que va a tardar más tiempo. Es decir, a lo mejor él lo que quiere, su valor es el dinero. Entonces, oye, es lo mismo que te he dicho antes. Si tu valor es el dinero y tú le estás diciendo, no, es que tengo que decirle que va a ser lento, que va a ser, pues te estás fallando, porque tú, como quieres el dinero, le tienes que decir que va a ser rápido y fácil. ¿Sabes? Sí. No, estoy completamente de acuerdo. Javier, bien, tenemos al obeso, hemos conseguido el objetivo del peso, ahora hay que mantener el peso, que era algo que lo que tú querías hablar. Ahí es donde empieza el verdadero reto. El reto, por eso... mira, el otro día escuchaba, hace muy poquito, a Edurne Pasaban en la entrevista con Cristina Mitre, que fue este domingo, creo, y había una cosa que me gustó mucho, porque ella decía que cuando sube un 8000, de repente tiene que hacer la foto para saber que están ahí y empieza lo difícil, que es la bajada. Porque tú te has desgastado tanto en la subida, que luego la bajada, que la tienes que hacer, que es más peligrosa, te cuesta. Entonces, ahí, claro, yo escuchándola digo, joder, es que esto es lo mismo, porque el proceso de esa pérdida de peso a la gente le cuesta mucho, está muy motivada y en ese momento tiene muy claro el objetivo, pero cuando ha llegado al objetivo, ¿ahora qué? Y ahí, David, ahí pasa una cosa muy curiosa, que la gente tiene mucho miedo porque la pregunta es, ¿voy a ser capaz de mantenerlo? O sea, esa pregunta, si aquí hay gente que está escuchando esto, me juego que el 95% de la gente que ha perdido peso, una pregunta es, ¿seré capaz de mantenerlo? Entonces, ahí empieza otro proceso de trabajo psicológico muy fuerte de toma de decisiones. Si tus hábitos ganadores han ido evolucionando como tienen que evolucionar, va a ser mucho más fácil. Si la pérdida de peso ha sido muy rápida, como no has adquirido esos hábitos, posiblemente esa bajada va a ser mucho más difícil porque te pones a la sociedad. Es decir, hay gente que decía, Víctor lo sabrá, porque hemos tenido alguna persona que decía, como no puedo tomarme una copa de vino, lo que hago es que no salgo. Entonces no salgo a la sociedad. Pero cuando tú terminas ese proceso tienes que salir. Entonces, si tú ese hábito no lo has conseguido, ¿cómo vas a conseguirlo después? Tú solo, además, porque tienes que estar solo. Entonces, no. En el momento que tú estás con la gente que te está apoyando, intenta conseguir ese hábito, mantenerlo bien en el tiempo y luego hay mucha revisión también. Y hay 2 artículos muy nuevos que son de cómo mantener el peso perdido. Y todos hablan de lo mismo, ¿eh? Hablan de una resolución de conflictos, es decir, tienes que aprender a resolver problemas, por lo tanto, cuando están con vosotros o con nosotros, lo que tienen que hacer es resolver problemas. Si yo se lo doy todo hecho, no resuelven el problema. Es decir, si yo un patrón de movimiento se lo enseño y le controlo todo, hay veces que no le puedo controlar todo. Le tengo que decir, hoy vamos a entrenar a esta velocidad. Pues imagínate, vamos a andar a esta velocidad. Vamos a andar. Después de esto, quiero que me
cuentes cómo te sientes, qué has sentido, cómo te has encontrado, pero valora. Y cuando están entrenando dices, tienes que subir un porcentaje de la velocidad. Pero si no me habías dicho eso, ya, pero te estoy poniendo en un problema. Quiero que sientas ese problema. Entonces, cuando quiero que sientas ese problema, quiero que te enfrentes a la realidad que te vas a encontrar cuando tú estés fuera. Entonces, te estoy enseñando, pero desde. Es que esto también el entrenador tiene que entenderlo, David. Hemos vivido en una educación que te decían, tienes que hacer esto, tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que hacerlo todo bajo un control. Y todos lo hemos vivido. Cuando de repente termina la universidad dices, pero ¿y esto para qué me ha servido a mí? Si no me han puesto problemas, si no me han puesto en un debate, en un problema, en una persona, en una negociación, ¿sabes? Sí, es totalmente de acuerdo. Yo lo veo con mis compañeros de la universidad cuando lo hablamos de, no, pero a mí lo que me tienen que decir es cómo se quita esto. No te lo van a decir. Y si tú crees que porque te digan esto se hace así a 4 series de 3 o se pone aquí, tú ya estás generando la falsa seguridad. Es que ya, la verdad es increíble. Me encanta, fíjate, yo sabía que tenía que tener esta entrevista contigo, algo me lo decía, yo tengo que hablar con Javier porque me gusta lo que veo cuando habláis en Obesity Management School de cómo lo habláis y cómo guiáis ese proceso, porque coincide con muchos de los pilares y que nosotros ya tenemos identificado. Y de hecho, hablándolo con Víctor, ¿vale? Pues lo estábamos comentando. Creo que hacéis una labor brutal. O sea, transmitiendo este mensaje, ya no es el típico, hacéis una labor brutal, tú también en Qualis, no. O sea, el exponer este mensaje de esta manera, que puede generar tanto rechazo, pues de la gente del fitness, del médico endocrino con una mente un poco tal, eso es necesario a día de hoy. Yo quiero reforzar y empoderar tu mensaje, más que nada porque nos queda un minuto de live. Por eso, por lo tanto, te doy la enhorabuena por tu proyecto a ti y a tus colaboradores, porque si este mensaje que ya queda grabado y que va a quedar en Instagram TV ya por los siglos de los siglos, es algo que necesita el entrenador ahora mismo, es algo que necesita el mundo de la actividad física, el mundo educador físico, como lo queramos llamar, ¿vale? Para darse cuenta de que debe abrir la mente hacia otros aspectos y aprender a ver más allá de las cifras que nos da un entrenamiento, a entrar en ese aspecto cualitativo, pero no calidad de movimiento que alguna gente nos relaciona, sino cualitativo de la persona, y recibe toda nuestra admiración por parte del equipo de Qualis. Javier, tu último mensaje. Gracias. Pues yo lo estoy diciendo siempre en estos días, difundir el mensaje de que el movimiento es un regalo y realmente yo digo que somos ingenieros del movimiento, así que difundir ese mensaje, el movimiento es lo mejor que puede pasar para la salud, así que a movernos y a disfrutarlo. Javier, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Te deseamos que tengas una muy buena mañana, final de día y semana y mucha suerte. Ojalá coincidamos en el camino en Obesity Management School, ¿vale? Y nada, Javier.